Pues bueno, hoy es martes de análisis de Banco Multiva. Mi querido Arnulfo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Paul, buenas noches, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto a mí también saludarte, mi querido Arnulfo. Oye, pues bueno, la inflación cede ligeramente en noviembre en Estados Unidos, se sitúa en 3.1% en el periodo interanual, pero fíjate que ahorita estaba leyendo, Arnulfo, cómo estaban los componentes de la inflación en Estados Unidos y la verdad están muy mixtos. Si realmente vemos algunos factores como los alimentos, como la inflación subyacente, como el tema de la salud y los autos nuevos, híjole, pues hay algunos que subieron, algunos que bajaron y mañana hay decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal y pues como lo hemos platicado tú y yo, pues creo que no habrá cambios, mi querido Arnulfo. No habrá cambios, pero tenemos piezas de información muy importantes. Exacto. Mira, en el dato de inflación que hubo hoy, hubo algo bueno, un descenso en la Ujú. inflación anual de 3.2 a 3.1. Es un descenso mínimo si se quiere, pero quiere decir que las presiones inflacionarias van en la dirección correcta. El objetivo de la Reserva Federal de inflación es puntual, en 2%. Caray, hace un año no estábamos ahí, estábamos mucho más arriba. A mediados del 2022 traíamos 9%, por ejemplo. Así es. Entonces, lo importante es que esta ruta de convergencia no se altere. Bien dices, oye, aquí hay una composición diferente. Es muy buena información. Mira, los precios de la vivienda fue lo que avanzó quizá de manera más destacada. Y lo que te está diciendo esa pieza de información es que no estamos cerca de una recesión. Lo que bajó más es los precios de la energía. Ujú. Cuando hubo la burbuja inflacionaria del 2022, fueron los precios de la energía por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces yo te diría que la información de precios del día de hoy es coincidente con una trayectoria descendente de inflación que nos alberga optimismo en cuanto a que la Reserva Federal probablemente ya terminó su ciclo alcista de tasas de interés. Y que como lo hemos platicado, Arnulfo, 2024, y yo casi me atrevo a decir que primer trimestre del año bajará la tasa de referencia en Estados Unidos. Ya vi tu sonrisa ahí de que me estás diciendo, no, espérate, en el caso de México todavía no, pero yo casi me lo voy a jugar de que a lo mejor si en el primer trimestre el Banco de México, siguiendo tendencia que podría ser la de la Reserva Federal en Estados Unidos, pues comiencen a bajar la tasa de referencia en ambos países, aunque como ya bien lo dijeron en tanto Jerome Powell como Victoria Rodríguez Ceja acá en México, pues no va a ser una baja continua, sino a lo mejor una baja en el primer trimestre o primer semestre del año, tal vez otra en el próximo semestre del año, como para llegar a 2025 ya con una estimación de 3% más o menos un punto porcentual, que es lo que siempre busca el Banco de México, Arnulfo. Mira, de hecho, en Multiva, la sonrisa es porque sí coincidimos contigo para lo que concierne al Banco de México. Para la Reserva Federal no. Ok. ¿Qué tenemos con el Banco de México? Que su objetivo de inflación no es puntual, es dentro de un rango, es Ujú. puntual en 3%, pero con un rango de error de más o menos un punto porcentual. O sea que con la inflación llegue a 4%, ya estaríamos en la tolerancia de inflación de crecimiento de los precios del Banco de México. Tradicionalmente, marzo, abril, sobre todo abril, mayo, hay descensos rápidos e importantes de la inflación en México por la inflación no subyacente, precios agropecuarios. Estamos pensando que Banco de México sí se va a adelantar a la Fed y va a iniciar sus descensos en marzo del próximo año, como bien dices, de forma pausada, un cuarto de punto, quizás para arrancar en marzo. En abril no hay reunión, quizá en mayo otro cuarto de punto y luego sostener viendo cómo evoluciona el crecimiento de los precios. Entonces, para Banco de México, en Multiva sí que tenemos esa perspectiva de un descenso más rápido. Para la Reserva Federal, mañana es el día clave. Ellos concluyen su última reunión de política monetaria del año, Ujú. van a dar una decisión de tasas, todo apunta a que será mantenerla sin cambio, y hacia adelante habrá que ver otras tres piezas de información. El discurso de Jerome Powell, el comunicado de política monetaria y las proyecciones que la propia Fed publica en esta reunión para el 2024.
Creo que ahí va a haber un cierto enfriamiento del optimismo de la euforia de los mercados, porque en parte eso es trabajo de la Fed, y van a señalizar que en el primer semestre no mueven la tasa. Pero la buena noticia y lo que creo que nos puede dar pauta para un rally de fin de año en mercados bursátiles de Estados Unidos es que también van a sugerir que de continuar la trayectoria de convergencia que estamos viendo en la inflación, pues ya concluyó el ciclo alcista de la Reserva Federal. Que esa es una gran noticia para algunos, podría ser una mala noticia para otros, como el tema de los bancos. Pero bueno, lo cierto, mi querido Arnulfo, es que como bien lo comentas, pues bueno, ya hay algunos datos importantes. Por ejemplo, aunque los alimentos tienen un precio, un alza pequeña en el valor de los precios, pues lo cierto es que ya el que los combustibles estén bajando, que hay algunos indicadores que, como tú bien mencionas, den esta clave de que ya hay un descenso paulatino de la inflación. Pues bueno, eso llegará a que cerremos un año, lo dijimos tú y yo alguna vez, complicado. En el caso de México ya vimos que en noviembre comenzó nuevamente a haber una tendencia al alza en la inflación. Sin embargo, pues bueno, yo creo que 2024, el primer trimestre del año, pues será importante ver los números, y yo creo que, y me atrevo a decir como tú, que sí habrá baja en la tasa en el Banco de México, en la que sería la segunda, si no mal recuerdo, Arnulfo, la segunda decisión de política monetaria, porque creo que la primera es en febrero. Correcto, correcto. Y sí se esperaría para marzo. El rebote que mencionas de inflación que estamos viviendo en México es moderado Ujú. y estaba pronosticado, es estacional. Del mismo modo, hasta una posible deflación, o por lo menos tasas de inflación muy pequeñas en marzo, abril, pues son estacionales prácticamente los modelos. Estoy seguro que de todos los colegas analistas arrojan y capturan ese efecto. Y por supuesto, Banco de México con mayor precisión. Creo que van a aprovechar ese descenso para empezar a aflojar esa tasa de interés, que es una gran noticia efectivamente para los ahorradores, pero que también implica un costo del crédito elevado. Y es la otra parte importante de la economía. Claro, finalmente, Arnulfo, como ha platicado pues, la gobernadora del Banco de México en esta última política de decisión monetaria, pues bueno, están viendo converger a lo mejor en el factor de inflación de 3%, como tú bien lo dices, más o menos un punto porcentual, a 2025. ¿Crees que podría adelantarse inclusive este pronóstico para que no se vaya tan a finales de 2025, sino a lo mejor primer semestre de ese año, pues logremos tener esa convergencia hacia este indicador? Mira, esa posibilidad desde luego existe. Ujú. Banco de México tiene que ser muy cauteloso porque se juega pues su credibilidad. Entonces ellos, al igual que la Reserva Federal, no van a pecar de optimistas. Claro. Yo te diría, depende mucho de la trayectoria inercial de los precios. Hoy tenemos una buena inercia, es decir, de precios descendentes, pero recordemos que la inflación también depende de la demanda agregada. Y en México se están revisando las previsiones de crecimiento para el próximo año al alza. Se están revisando al alza. De hecho, Ujú. antier, la agencia calificadora Fitch me parece que subió de 1.8 a 2.3, que curiosamente es lo que traemos nosotros en Así es. Multiva, el crecimiento proyectado en 2024. Entonces, tienes una demanda más fuerte que efectivamente presiona precios, no al grado de provocar un repunte en la inflación, pero sí de hacer más lenta la convergencia al objetivo. Y yo creo que esto es lo que está tomando en cuenta el Banco de México en su posicionamiento. Claro. Arnulfo, pues te agradezco como siempre que hayas platicado con nosotros. A ver si después podemos echar una platicada, a ver si tienes un tiempecito en la semana, porque me gustaría mucho, Arnulfo, conocer tu opinión respecto a estos puntos que dio a conocer hoy el ministro de Finanzas en Argentina sobre cómo van a tratar de recuperar justo este tema económico en ese país donde la inflación está por el 140 y tantos por ciento, donde han devaluado la moneda, donde se ha incrementado en más de 100% el valor del dólar en este país, y me gustaría platicar un poquito, si tú tienes un espacio en la semana, sobre este tema. Pero de antemano te agradezco como siempre, Arnulfo. Claro, sí, por cuenta con ello. Muchas gracias, Un pues muy abrazo. buenas noches. Pues bueno, ahí lo